Eh, el día de hoy vamos a estar meditando en el libro de Jonás. Quizás algunos de ustedes recuerdan que yo comencé a predicar en los profetas menores y ya llegamos, habían habido unos sermones de otros temas, pero ahora finalmente llegamos a Jonás, que salió más bien escurridizo el profeta, y ustedes se van a dar cuenta también quizás muchos de ustedes han leído más de alguna vez el libro, y, y es bastante llamativo, y es bastante particular entre los profetas. Cuando uno es niño le llama mucho la atención el tema de que un hombre esté en el vientre de un pez. Pero ya cuando uno va más grande, cuando uno va creciendo, va madurando, sigue llamando la atención el libro de Jonás por su particularidad. A diferencia de los otros profetas, el enfoque del libro no está tanto en el mensaje literal, explícito de Dios a un pueblo, como el mensaje que Dios entrega a través de la vida, a través de las situaciones que pasa el profeta. Por eso es tan peculiar el libro de Jonás. La primera aparición que tenemos de Jonás en la Biblia es en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, durante el reinado de Jeroboam. De Jeroboam II hablamos en el sermón acerca de Oseas. Era un rey del reino del norte de Israel que fue muy exitoso militarmente en cuanto a lo material. Sin embargo, descuidó el sacerdocio, descuidó el carácter del pueblo de Dios como profeta y como pueblo elegido del Señor. Descuidó la relación del pueblo con el Señor. Y Jonás tiene una aparición breve en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 14, sí. Y versículo 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamath hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Ahí está Jonás, hace su primera aparición. Y la verdad es que nos llama la atención que mientras Jonás profetiza éxito sobre este rey malvado ante los ojos del Señor, por otra parte estaba Oseas, que profetizaba en contra de este rey por cómo había desviado al pueblo de Dios. Entonces ya nos llama la atención la figura de Jonás. Y ahora cuando llegamos al libro propio de Jonás, nos llama la atención también su historia. Leímos el primer capítulo, cómo él llegó a estar dentro de un pez, cómo él llegó a estar allí 3 días, como lo dice el texto. Comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios, el cuadro habitual, ¿cierto? Hay un profeta y Dios lo comisiona a ir a hablar su palabra, ir a pregonar juicio contra un pueblo. En este caso era un pueblo extranjero, era Nínive, que era la capital del imperio asirio. Los asirios eran un pueblo muy temido, era un pueblo muy sanguinario, acechaban a varios otros reinos y eran conocidos por su crueldad. Y de hecho la ciudad de Nínive, que era tan esplendorosa, fue construida
a raíz de los motines, y ellos eran muy crueles con la gente que capturaban. Se les sometía a las personas que capturaban a crueles tratamientos. Entonces, Dios manda a Jonás a predicar a extranjeros, y no cualquier extranjero, sino que quizás en la mente de Jonás a los peores. Los manda a predicar a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué huiría Jonás de la presencia de Dios? Era un profeta, él tenía conocimientos acerca de la palabra del Señor, que es: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Él sabía que no había forma y que la gloria del Señor llena toda la tierra. Pero lo que él estaba buscando era huir de su responsabilidad, de su deber, de su labor. Entonces, él toma un barco, una nave, dice acá, en dirección completamente opuesta. Es decir, imagínense un cartelito que diga Nínive y otro que diga Tarsis. Y hacia allá fue Jonás. Lo más lejos que él podía encontrar, completamente opuesto de su responsabilidad. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para aligerar la carga y que pudieran manejarla mejor. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros eran paganos, pero ellos reconocieron que esa no era una tempestad común. Yo creo que eran marineros avesados, que ya habían andado por ahí antes, que anduvieron por ahí antes, que conocían el lugar, pero temieron al nivel de cada uno orar a sus dioses. Incluso fueron a despertar al que faltaba orando para que también orara a su Dios. Si quizás hacían fuerza, o cuál de los dos cuál no puede escuchar primero. Y entonces dice el texto: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dios develó a Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió. Él no mintió ni ocultó nada, porque se dio cuenta de que ya era el Señor mismo quien lo estaba buscando, quien estaba sacudiendo las aguas para que él saliera. Soy hebreo, dijo él, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, este mar tempestuoso, y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Dinos, ahora que sabemos que es por ti, es por causa tuya, ¿qué tenemos que hacer? Y Jonás dijo: láncenme al mar. Y el mar se va a calmar. Pero los paganos seguían temiendo. Y hicieron todo lo posible para volver la nave a tierra, para sacarla de la tormenta, para poder sortear la tormenta. Pero no pudieron, porque el mar se ponía cada vez peor. Y entonces lanzaron a Jonás.
pero se arrepintieron hasta el último de sus cabellos, me imagino. Clamaron los paganos. Este libro es particular. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos temieron a Jehová e incluso oraron a Jehová. Este libro es como el mundo al revés. El profeta no quiere profetizar, los paganos claman a Jehová. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los paganos ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así es como llegó Jonás a estar en el vientre del pez. El pez no fue el castigo de Jonás. El pez fue el medio. ¿Se escucha bien? El pez fue el medio de gracia por el cual Dios salvó a Jonás. Y entonces, el versículo 1 del capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra, porque podemos alimentarnos de ella. Yo te ruego, Padre, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir, para poder sembrar la semilla de tu palabra en nuestro corazón, y tú darás el crecimiento. Padre amado, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, y por mi parte, Señor, te pido que me ayudes, que me guíes con tu Espíritu, que me ayudes a comunicarme claramente, Señor, y que clarifiques mis pensamientos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a estar meditando particularmente en el capítulo 2, que, claro, lleva como título la oración de Jonás en las Biblias. Pero el título del sermón sería Huyendo de la presencia de Dios. La primera frase de la oración de Jonás dice: entonces invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
La oración de Jonás comienza con la expresión: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Esto lo podemos encontrar en muchos salmos de gratitud por la liberación del Señor. Pero Jonás nos clarifica con la siguiente frase. Nos da mayor información y dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El sentimiento de Jonás no era que él estaba atravesando por un mal día. No es que había tenido un percance, que había tenido problemas en la casa, no que le faltaba dinero, sino que él sentía que estaba en el Seol, que él estaba muerto, que él estaba en la muerte, que él estaba preso de la muerte. Y agradece y glorifica a Dios por haberle oído, pero dice, sigue explicando, dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. No dice: me echaron los marineros paganos. Él tiene muy claro que fue la mano de Dios. Y dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Desechado soy de delante de tus ojos. Esos eran los sentimientos de Jonás. Que él era desechado de delante de la presencia del Señor. Muchas de las frases que encontramos acá son extractos de los Salmos. En estos versículos en particular tenemos extractos del Salmo 42, del Salmo 31 y del Salmo 69. Rodeóme el abismo, dice Jonás, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Estamos frente a un hombre de Dios. Él se dice a sí mismo, ¿cierto?, como un profeta de Dios. Y Dios también lo trata como un profeta. Dios lo envía a hablar. Es un hombre comisionado por Dios. Un siervo que huyó porque obedecer a Dios, porque hacer la voluntad de Dios, hacer lo que agradaba a Dios, lo que Dios le había mandado, se cruzaba con sus intereses, chocaba con sus intereses, con su carácter, con las cosas que él perseguía. Quizás Jonás tenía un sentimiento nacionalista. O quizás pensemos también, hagamos el ejercicio y tratemos de pensar: tenemos un enemigo terrible, que aparte es malvado. Una nación terrible, que estamos constantemente en peligro de que nos venga a invadir. Y si ellos perecen, y si Dios hace caer su juicio sobre ellos, ¿no es conveniente que ellos perezcan por sus propias maldades? Tratando de pensar como Jonás. ¿Es conveniente? Quizás esos eran los intereses de Jonás. Quizás era su carácter, que no quería, que no consideraba a esas personas dignas de salvación. Sea por lo que sea, sus intereses, sus ideales, su carácter, sus principios chocaban con la voluntad de Dios, con lo que Dios quería hacer, con el propósito de Dios. Entonces huye de la presencia de Dios, gasta su dinero pagando un pasaje e incluso dispuesto a entregarse a la muerte. Como mencioné anteriormente, él tenía conocimiento, sabemos, porque precisamente hay muchos extractos de salmos acá puestos. Él tenía conocimientos de que no se podía huir de la presencia del Señor, de que la presencia del Señor llenaba todo. Pero él sí huye de sus responsabilidades,
huye de su labor, huye de su oficio, de su vocación. Nosotros también, aunque no nos podemos alejar de Dios, porque si fuéramos a lo profundo de los mares, allí está el Señor, sí podemos huir de nuestras responsabilidades y sí podemos huir de la comunión con Dios. Cuando nuestros intereses, cuando nuestro carácter choca con la voluntad de Dios o con lo que quiere Dios para nosotros o con nuestro oficio en la presencia de Dios, es como hacerse el desentendido. Nos podemos ir corriendo de poquito, ¿cierto? Nos vamos alejando hasta que llega un momento en que ya perdemos de vista. Pónganse el ejemplo de un niño que está con su madre al lado. Y la madre le dice, quédate acá, pero el niño no quiere estar ahí. Quiere ir a ver los juguetes que están en otro pasillo del supermercado. Entonces, mientras la mamá conversa, el niño se empieza a alejar de poquito. De poquito, empieza a mirar el pasillo de acá, ve a la mamá, sigue caminando. Pero llega un momento en que ese niño mira para atrás y no ve a su madre. Y empieza a llorar, empieza a buscar a su madre, va donde el guardia, porque no la encuentra, porque se alejó. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Nosotros también tendemos a hacer lo mismo. Así que cuando veamos a Jonás, tratemos de verlo como un espejo, porque esto también nos atañe a nosotros. Y también hemos tenido la actitud de Jonás en nuestras vidas, si es que no la estamos teniendo ahora o si es que no la vamos a tener más adelante. Nuestro corazón se aleja de la vida cuando nos alejamos de Dios, cuando pensamos huir de nuestras responsabilidades, cuando pensamos huir de la presencia del Señor. Se aleja de la vida, y si está lejos de la vida está más cerca de la muerte. Se aleja del agua viva, y cuando ya estamos lejos, ya estamos sedientos, estamos secos. El querer huir de la presencia de Dios le llevó a lo profundo de los mares. Y cercano a la muerte, cercano a la inconsciencia, Jonás se vio desechado de delante de los ojos de Dios. ¿Consiguió lo que quería Jonás? ¿Consiguió huir de la presencia de Dios? No. Lo que sí hizo fue que se desentendió de su llamado. Ignoró su vocación y ahora está rodeado por las aguas del abismo. El alga se enredó en su cabeza bajo los cerrojos de la tierra. El Señor podría, ¿cierto?, haber desechado a este profeta. El profeta entregado al mar, en el fondo del mar, sería un testimonio de la justicia de Dios. Todos los profetas la pensarían 2 veces antes de volver a desobedecer a Dios, teniendo como testimonio a Jonás en el fondo del mar. Pero Jonás dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Una de las misericordias más dulces que el Señor tiene para con los suyos es dejarnos descender a las profundidades del abismo. Porque cuando nuestro corazón es quebrantado, cuando sentimos el peso de la muerte espiritual, cuando sentimos la confusión en nuestra mente, la desesperación, es allí cuando somos capaces nosotros de clamar de la forma más pura.
como un niño pidiendo auxilio, como un niño gritando a toda boca porque se perdió en el supermercado. Sin pretensiones, sin una oración estructurada, simplemente un grito de auxilio. Es la misericordia del Señor la que nos permite alejarnos a fin de que nosotros podamos entender cuán dependientes somos de Él. A fin de que aprendamos a clamar sin pretensiones. Aprendamos a clamar como niños, descansando solamente en la voluntad del Señor, en la misericordia del Señor. Es en esos lugares donde nosotros aprendemos a clamar de esa forma. Es así entonces como el Espíritu de Dios nos guía a ser lo único aceptable en una circunstancia de desesperanza y de distancia de la presencia de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice Jonás, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. De un momento a otro, Jonás pasó de querer huir de la presencia de Dios, de querer huir de sus responsabilidades, pagando el pasaje, subiéndose a la nave, durmiendo, a la muerte. Y el Espíritu de Dios en esa ocasión movió el corazón de Jonás a acordarse de su Dios. Es el Espíritu del Señor que mora en nosotros, que aunque estemos en las profundidades del mar, aunque estemos en las profundidades de la confusión, deshecho espiritualmente, el Espíritu del Señor nos lleva a acordarnos del Señor. No sabemos cómo fue que Jonás clamó, porque él no estaba con el agua hasta el cuello, él no se estaba hundiendo como Pedro, él estaba abajo. Él cayó al mar, él sintió las olas, él sintió algas en su cabeza. En esas condiciones, muy poco probable que él haya armado una oración muy prolija. Sin poder pensar con claridad. Solo mirando a lo lejos su vida. Así estaba Jonás. Solo mirando a lo lejos la vida. Mira el barco de los paganos. Aún así, el Espíritu intercede por nosotros. ¿No es maravilloso que el Espíritu interceda por nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no podemos ni siquiera hilar una oración? ¿Cuántas veces hemos llegado quizás tan profundo por desobediencia, por querer huir de la presencia de Dios, querer huir de nuestras responsabilidades, querer huir de nuestro oficio, que tratamos de comunicarnos con Dios y no podemos, y nos salen palabras? No hay cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Y Él dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios comprende nuestra oración, Dios comprende tu oración y mi oración en la angustia y en la confusión de nuestros pensamientos, aun cuando no sabemos qué decir. Si nuestro corazón ha sido inclinado a clamar a Dios, a gritar auxilio a Dios, el Señor mismo subirá a nuestra oración y la perfeccionará hasta la presencia del Padre. Jonás nombra algunas lecciones que él aprendió y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
Toda alternativa de salvación de tu alma, toda alternativa de salvación de tu vida es una vanidad ilusoria. La vanidad es algo vacío. Una ilusión es algo que no existe realmente, que no tiene sustancia. Eso es vanidad. Y Jonás dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Este mundo en el que nosotros vivimos está lleno de vanidad. El escritor de Eclesiastés, un hombre ya anciano, hace un recuento de su vida, un hombre muy poderoso. Y dice que él buscó el sentido de la vida en todo, lo habido y por haber. En el poder, en el gobernar sobre otros, en el dinero, en la bebida, en el sexo. Y él dice: todo es vanidad, todo es humo, todo se disipa, todo perece. Sin embargo, estas vanidades, aquello que perece, es lo que dicta el rumbo, es lo que dicta el caminar de muchas personas. Y a veces el nuestro. En estas vanidades muchos hombres y mujeres ponen su confianza y su afán. Aquellos son ídolos en nuestro corazón. Vanidades ilusorias, aquello que perece, que cambia. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros creemos, todas las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, cambian. Pero Dios es inmutable y Él es eterno. Leímos en el primer capítulo de Jonás cómo aquellos marineros seguían sus vanidades ilusorias, orando cada uno a su Dios. Y el mismo Jonás, cómo hizo de sí mismo un ídolo al seguir sus propios intereses por sobre los del Señor. Ese es un ídolo, lo que está por sobre de Dios en nuestro corazón. Entonces, tal como ir a Tarsis significaba estar cada vez más lejos de la ciudad de Nínive, porque eran direcciones opuestas, de igual forma, seguir vanidad, seguir los placeres de este mundo, los intereses de este mundo, todas aquellas cosas en las que el hombre pone su confianza, significa alejarse de Dios. Significa alejarse de la presencia de Dios, significa alejarse de la comunión con Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza, que ponemos nuestro amor, que ponemos nuestro afán en vanidades, en cosas que usted puede tener hoy día pero pierde mañana, personas que pueden estar hoy día pero puede perder mañana, significa alejarse de Dios. Jonás continúa y dice: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Al contrario de los que siguen esas vanidades, Jonás dice: te ofreceré sacrificios. Sabemos que Cristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Nuestros pecados fueron cargados a Cristo y Él llevó el pago de nuestras transgresiones. Lo pagó con su vida, con su sangre. Y ese sacrificio fue acepto por el Padre y Él le resucitó. Pero ¿qué sacrificios somos nosotros llamados a entregar? Oseas dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto.
Nosotros se nos exhorta, se nos manda a ofrecer nuestro ser completo como un sacrificio. En Romanos 12, él comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es vuestro culto racional. Nosotros nos tenemos que ofrecer como sacrificio a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere, tú y yo. Dios no quiere, o Dios no pretende, ser un accesorio a nuestra vida. No es como algo que se añade a nuestro carnet. Cristo pasa a ser el fundamento de nuestra existencia. Pasa a ser la motivación de nuestras acciones. Pasa a ser el motor que nos hace mover. Y Jonás continúa y dice: la salvación es de Jehová. Qué hermosa manera de terminar una oración. Qué hermosa manera de terminar de agradecer al Señor. Reconocer que la salvación no descansa en corazón de hombre. Imagínense que la salvación descansara en el corazón de Jonás. Imagínense que la salvación descansara en el corazón de Matías, en el corazón de Freddy, en el corazón de Carlos. La salvación descansa en Jehová. La salvación es del Señor. Él es el autor, es el ejecutor y Él es el sustentador de la salvación. No es autor. Él no la planeó y dijo: ok, ustedes háganse cargo. Él es el sustentador de la salvación. A lo largo del libro de Jonás, este pensamiento recorre cada versículo, cada escena. Los paganos se tuvieron que dar cuenta de que la salvación de sus vidas no dependía de esos ídolos, sino que dependía de Jehová. Jonás aprendió que la salvación pertenece a Jehová. No descansa en Él. Él no se la da a quien quiere. Ni siquiera Él se puede salvar a sí mismo, sino que la salvación es de Jehová. Es maravilloso que aún contemplando nuestra miseria, aún contemplando nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo nos ilumina, ¿cierto? Y quizás ya han escuchado que he dado yo mismo este ejemplo. Cuando ilumina la habitación que hay en nuestro interior, empezamos a ver todas las imperfecciones, empezamos a ver todas las transgresiones que hemos cometido contra Dios. El Espíritu Santo nos permite ver, cuando nos da más luz, nos permite ver esas cosas con mayor claridad. Y aún es más maravilloso que nosotros podemos decir que la salvación es del Señor, que la salvación no es mía, que yo no me salvo, que yo no estoy aferrado al Señor con mis fuerzas. Esto, hermano, debe fortalecernos y debe ser una constante proclamación de victoria, de humildad y de sumisión a nuestro Rey. El texto dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiero también agregar el primer versículo del capítulo 3, que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, el versículo 2 también dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
La salvación es de Jehová. Él va a cumplir sus propósitos, sí o sí. Y quise agregar este versículo del pez vomitando a Jonás y de Jehová comisionando nuevamente, por segunda vez, con el mismo mensaje, a Jonás. Porque es un reflejo de la misericordia, la paciencia del Señor, además de la certeza de la perseverancia de aquel que ha sido hecho para Él. La certeza de la perseverancia de aquellos que han sido hechos para Él. No solamente que trabajan para Él, sino que son hechos para Él, de su propiedad. De cómo, aunque pensemos que nos hundimos en el mar tempestuoso y temible, Él nos sostiene con su diestra poderosa y nos guía y aún más nos enseña a servirle. Después del terror que pasó Jonás por su desobediencia, Dios lo pone nuevamente en tierra. Es como si el Señor hubiese puesto a Jonás nuevamente en tierra, le dice: ok, Jonás, ¿en qué estábamos? ¿Continuemos? ¿Ya te diste el tour en PES? Si entendiéramos a toda la magnitud del privilegio que nosotros tenemos de servir al Señor, el privilegio que nosotros tenemos, no estoy hablando, mis hermanos, la idea durante todo el sermón no está enfocada en el predicar acá, ni en los cargos que uno pueda tener en la iglesia. No a ese tipo de responsabilidades, a la responsabilidad que tú tienes desde que el Espíritu te hizo nacer de nuevo, a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de comunicar el Evangelio, comunicar las buenas nuevas de salvación. Todos somos misioneros en ese sentido, de llevar gloria al nombre del Señor, de comunicar sus atributos, de exaltarlo, de reflejar su carácter, de reflejar su santidad. Eso no es labor de los presbíteros solamente, no es labor de los diáconos, eso es labor de cada cristiano que ha nacido de nuevo, de cada uno que ha nacido de nuevo, de todos los que tienen el Espíritu Santo dentro suyo. Y es una responsabilidad que no podemos descuidar. Hermanos, si entendiéramos lo maravilloso que es llevar la imagen de Dios. La imagen de Dios está siendo restaurada en nosotros. Si entendiéramos lo maravilloso que es llevar gloria al Señor por medio de reflejar sus perfecciones, si entendiéramos qué tan grande honor nos ha sido dado de portar el nombre del Señor, de que Jonás hubiese dicho: yo soy profeta de Jehová. Si Jonás, y si nosotros entendiéramos cuánto pesa decir eso, cuánto pesa decir: yo soy un hijo de Dios. Nos maravillaríamos, así lo dije bien, maravillaríamos de que el Señor no nos deseche. Tú puedes perder tu ministerio. Puedes perder tu ministerio que el Señor te confió. Pero el carácter de hijo de Dios, el carácter de el portador de las buenas nuevas, de llevar gloria al Señor,
Eso eres tú. No puede ser sacado de ti. Aunque Jonás desobedeció, padeció, y quizás si ustedes se dan cuenta, no estamos tan seguros de que haya aprendido también la lección. Pero el Señor lo tenía comisionado, era propiedad del Señor. Y el Señor mismo lo restaura, la enseña y lo comisiona por segunda vez. Ve a Nínive. Podríamos ver lo maravilloso que es que nuestro Señor no nos despida, no nos deseche, a pesar de nuestra porfía y negligencia. ¿Somos negligentes nosotros? De nuevo, no estoy hablando de asistir a los cultos, estoy hablando de tú, como cristiano, como portador de la imagen de Dios, como portador del Espíritu de Dios, como testigo del Señor. Sin embargo, somos negligentes, por una u otra razón. Ya sea que choque con nuestros intereses, con nuestro carácter. Quizás yo no me atrevo a hablar del Señor porque soy muy tímido. Ese es mi carácter, que choca con lo que quiere el Señor, que es que yo hable de Él. Entonces, tengo que morir yo para encontrar la vida en Él. Tengo que morir a mis intereses. Jonás tendría que haber dicho, tengo que morir a mi nacionalismo, a mi apatía por los intereses de Dios, por hacer su voluntad, que es mi oficio, es mi vocación, es mi llamado. La gran idea del texto que examinamos hoy es que nosotros somos comisionados, que nosotros somos mandados a algo, que hemos sido hechos para Él, y no en vano, sino para llevarle gloria, proclamando sus atributos con nuestra vida y con nuestros dones, cualquiera que estos sean, con nuestros dones. Si bien puede que llegue un momento en reflejar los atributos del Señor, en buscar la verdad, en proclamar el Evangelio, se verá enfrentado con nuestros intereses, con nuestro carácter, con nuestras ideas. Es a Él y no a nosotros a quien nosotros debemos obediencia. Nosotros decimos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, pero eso también nos incluye a nosotros mismos. Eso también te incluye a ti mismo. Obedecerte a ti mismo o obedecer a Dios. Somos suyos y hechos para su gloria, salvos para su gloria y santificados para su gloria. Por otra parte, si hemos huido de la presencia del Señor, si hemos buscado de una u otra forma, repito, por uno u otro motivo, desentendernos de nuestro llamado, de nuestro carácter de sacerdote, de nuestro carácter de profeta. Eso es lo que es usted, eso es lo que soy yo. Somos sacerdotes y somos profetas. Intercedemos entre Dios, ¿cierto?, y la humanidad, en el sentido del ministerio de la reconciliación. Nosotros exhortamos al mundo a buscar a Dios, a mirar a Cristo, a poner su fe en la obra de Cristo. Somos profetas porque proclamamos la verdad de Dios.
Eso es lo que somos todos. Si hemos buscado de una u otra manera desentendernos de ese carácter, desentendernos de esas labores nuestras, tenemos que tener por seguro de que va a llegar un momento en que vamos a estar en el fondo del mar, confundidos, viendo las olas pasar sobre nosotros. Esa es la misericordia del Señor, que nos va a llevar a clamar a Él. Y probablemente cuando vayas a clamar, no puedas clamar. No puedas hilar una oración. Yo no sé si a cuántos de ustedes le ha pasado. En alguna ocasión de sus vidas. Que hay momentos en que simplemente no podemos orar. Porque no hemos alejado de Dios. Porque no hemos desentendido de nuestras labores, de nuestra vocación, de nuestro llamado. La vocación es un llamado, eso es literalmente, un llamado. Y si yo he oído sordos a ese llamado, tarde o temprano vamos a estar en el fondo del mar. Y no vamos a poder ni siquiera clamar, no vamos a poder hilar una oración, vamos a estar en confusión, con algo enredado en nuestra cabeza. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Y yo les insto, y si algún momento usted llega a eso, incluso yo llego a eso, la palabra del Señor nos da vida y el mismo Señor nos ayuda a orar. Abrir un salmo y orar con ese salmo. Leerlo sintiendo lo que está leyendo, sintiendo las palabras del Escritor. Eso es lo que hace el Señor. Si usted no puede orar, el Señor lo hace acordarse del Señor. Y el Espíritu intercede por usted. El Espíritu, como Jonás aquí que tomaba salmos, muchos salmos. De igual forma nosotros podemos orar al Señor. Nosotros somos, lo repito, desde que nacemos en el Espíritu, desde que el Señor nos hace nacer nuevamente, tenemos carácter de sacerdotes y profetas para anunciar las virtudes del Señor, para llevar su mensaje. Y no nos podemos desentender de esa labor. Porque eso es huir de la presencia del Señor. Eso es huir de las responsabilidades, de la mano del Señor. Pero eso no va a ocurrir nunca. Donde sea que nosotros estemos, el Señor nos va a alcanzar. Y nos va a traer a hacer su voluntad. A nuestro favor o a pesar de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y veamos a Jonás, no como apuntándolo con el dedo y diciendo, Jonás, pero ¿cómo? Yo hubiese sido mejor profeta. No, buscando reflejarnos en Jonás, en nuestra vida. No con nuestras labores aquí en la iglesia, sino con nuestra labor en el mundo. Su labor de sal, su labor de luz en el mundo. Oremos.